Amigos de Siendo Honestos, feliz año 2022. Ya estamos de regreso en este estudio. En esta oportunidad, vía Zoom, no podía ser de una manera diferente por ahora, aunque nos encontraremos con él muy pronto. Me refiero a nuestro invitado de esta noche, es el doctor Alejandro Báez, a quien yo tengo el honor de tener en esta entrevista. Doctor Báez, ¿cómo está usted? Feliz año 2022. Hola, Katherine, súper bien y gracias por la oportunidad. No, la oportunidad es nuestra, doctor, y además, antes de empezar de lleno la entrevista, me gustaría que todos los que nos están viendo, además puedan suscribirse a este canal de YouTube. Transmitimos a través de CDN Canal 37, evidentemente, pero también en YouTube es bueno que ustedes nos comenten qué les ha parecido el programa, todas las preguntas que tengan, ese feedback es muy importante para nosotros, además, para saber a quiénes más quieren ustedes ver en este espacio. Siendo honestos, tenía que dedicarse a la pandemia. Una vez más, yo pensaba, doctor, que ya en 2022 o a inicio, y no digo que no solamente yo, mucha gente, pensábamos que íbamos a estar en otro plano. ¿Usted pensaba lo mismo o no? Bueno, sabes que uno siempre trata de informar con la verdad, con evidencia, quizás generaba esperanza dentro de todo porque ayuda. Uh-huh. Pero si echamos para atrás y vemos, por ejemplo, declaraciones y proyecciones que teníamos en el 2020 cuando estábamos enfrente de estos temas de COVID, sabíamos que de una forma u otra esto iba para larga. Iba para larga en el sentido de, por ejemplo, el 2020 pasó sin la implementación de la vacuna. Arrancamos con la vacuna a principios del 2021. Para tener efectividad de la vacuna tiene que haber una campaña exitosa como la que hemos tenido en República Dominicana, pero que toma tiempo. Entonces sí esperábamos que para el 2022 quizás no habíamos esperado el tema de Omicron y el alto nivel de positividad y contagio asociado a Omicron, pero de repente entendemos de que dentro de todo hay que ser algo esperanzador y sí vemos algunos elementos de luz dentro de esta misma ola que estamos viviendo ahora. Doctor, hablemos precisamente de eso, de Omicron y los datos que usted está recogiendo, bueno, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué tiene de distinto? ¿Es correcto decir que se trata de una variante o que va a generar una enfermedad leve? Eso ha generado mucho debate y yo creo que es bueno que, tal y como usted señala, con datos podamos advertir a la población sobre en qué momento estamos. Sí, mira, la pregunta del momento yo creo que es perfecta, porque para entender el momento en que estamos, quizás tenemos que entender todo lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Sí. En noviembre se identifica esta variante Omicron 11529 y en Sudáfrica y se empieza a ver que tiene una alta tasa de contagio, es muy transmisible y eso genera preocupación. En ese momento no sabíamos qué tan letal iba a ser porque los casos se empezaban a ver. Desde entonces ha habido una ola de Omicron afectando a Europa, Estados Unidos, América y República Dominicana no se ha quedado atrás con eso. Claro. Obviamente las estadísticas de la OMS dan que Omicron es la variante predominante en el mundo. En Estados Unidos se habla de un 70%, en el mundo se habla de un 60%. Creo que Dominicana debe estar ahí también. Y eso es preocupante. Ahora bien, para entender el momento de ahora, vamos a contrarrestar quizá el pasado. Al principio de la pandemia no teníamos vacunas. Las vacunas, quizá hay que hablar de que República Dominicana es un caso de éxito en lo que es el rollout, en lo que es la estrategia de vacunación. Lo primero que hizo Dominicana con el tema de la vacuna fue decir, bueno, bienvenida sea la ayuda de la OPS, OMS, con el programa COVAX, pero en estos temas vamos a trabajar soluciones independientes y soberanas también. Y República Dominicana tomó la decisión de abordar el tema de adquisición de vacunas de una forma independiente
Ujú. inicialmente con China, después vinieron las soluciones de Pfizer con esa cadena de frío que había que desarrollar. Y ahora tenemos un alto por ciento de la población con una dosis, dos dosis, hasta tres dosis de vacuna, heteróloga. Y de paso se han hecho estudios sobre la efectividad de esa mezcla, ese mix y match de Pfizer y Sinovac, y eso ayuda. Lo otro que se ha hecho es aumentar la capacidad de prueba. Recuerdan que al principio de la pandemia no era que no queríamos hacer pruebas, era que había un shock económico, había una disrupción de cadenas de logística y suministro, y los Sí. recursos no aparecían. Y ahora Ujú. estamos haciendo pruebas de una forma más importante y se está detectando más. Y lo otro es la capacidad hospitalaria. Menciono todo esto porque todo esto hay que verlo en conjunto. El aumentar la capacidad hospitalaria, el continuar promoviendo medidas preventivas, uso de mascarilla, distanciamiento, teletrabajo, el combinarlo con la inmunidad adquirida por la vacunación, todo eso se combina y aunque el Omicron tiene una tasa de contagio muy importante, estamos viendo uno de los picos más importantes de la pandemia, esta quinta ola que estamos viendo en República Dominicana tiene una alta positividad. Sin embargo, cuando vemos los números relativos a criticalidad y hospitalización, son mucho más inferiores que lo que se habían visto en otro momento de la pandemia. Sí. Entonces, lo que quizá quiero concluir diciendo es que yo veo esto cautelosamente optimista. Al haber muchos casos, va a haber muchas personas enfermas, va a Claro. haber personas que decidieron no vacunarse, que se van a enfermar, va a haber personas que tienen comorbilidades, que también se van a enfermar. Estamos viendo muchos niños también hospitalizados, que antes Sí. no se veía tanto, pero dentro de todo, la contención en cuanto a hospitalización, criticalidad, el sistema todavía está operando con más de un 60% de camas COVID disponibles. O sea que hay luz dentro de esta lamentable tragedia que estamos viendo con esta ola. Sabes que esta mañana, antes de hacer esta entrevista, estuve leyendo un artículo que me pareció muy interesante. Estaba en el sitio online de CNN en español o CNN en inglés y hablaba sobre la opinión de algunos especialistas sobre si valía la pena contagiarse. Oye, esta pregunta, ¿no? Parece que es una pregunta que ha estado como fluctuando, moviéndose entre algunos grupos de personas, por supuesto, quizás no científicas, pero te hago esa pregunta a ti. ¿Tú crees que vale la pena contagiarse de manera deliberada? No, mira, yo creo que no. Yo creo que es un riesgo muy alto. Inclusive, gracias por la oportunidad de aclarar de lo que es la definición de inmunidad colectiva. Algunas personas utilizan inmunidad de rebaño, yo Sí, no me gusta ese término. Hay personas que creen que cuando se habla de inmunidad colectiva, lo que se está hablando es de un experimento social, científico, oscuro, de dejar que la gente se exponga y en base a la exposición crear inmunidad. ujú, Esa teoría no fue muy efectiva en Suecia a principio de la pandemia y creo que está descartada. Lo que sí bien es cierto es que independientemente busquen infectarse o no, hay personas que se van a infectar con esta variante. Personas que han decidido no vacunarse por creencias religiosas, políticas, por teorías de conspiración que han hecho muchísimo daño, sí, muchísimo daño. ujú. Hay personas que se van a infectar de nuevo porque su sistema inmune no dio una respuesta adecuada, ya sea a la vacunación o ya sea a una exposición previa. Y todo eso hay que contemplarlo. Lo que sí bien es cierto es que la exposición intencional no es una recomendación y nadie está hablando de eso. Hay que cuidarse, Ujú. lavado de manos, distanciamiento, uso de mascarilla, hay que seguir las guías y las recomendaciones, teletrabajo cuando sea posible y continuar con las cosas que sí sabemos que funcionan, como es la vacunación exitosa. El caso de Israel, doctor, recientemente Israel parecía que había tomado una decisión de esta índole. Bueno, vamos a permitir que la gente se contagie. ¿Cómo viste eso? Yo, yo estuve leyendo bien detallado el tema de Sí. Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Yo, sí, yo no estoy seguro que Israel tomó una decisión de contagio Masivo. eh, intencional o masivo, sino que simplemente hicieron un análisis de el valor de esta cepa ser más leve
entender que iba a haber exposición y transmisión independientemente los controles estrictos o no. Y el análisis que hicieron fue, bueno, con la inmunidad adquirida, con las personas que se contagien, muchos van a ser leve, otros lamentablemente no, más la inmunidad adquirida por la vacunación y las diferentes plataformas de vacunación. Con esa combinación sí se podrá conseguir una inmunidad colectiva suficiente para controlar la pandemia. Y hay que recordar quizá dos puntos acá. Acuérdense que la combinación de esa inmunidad por vacuna y por exposición es lo que te da esa inmunidad colectiva. El beneficio de la inmunidad colectiva es que si hay una gran mayoría de las personas que tienen resistencia y que tienen inmunidad, ese virus quizás no genera otras variantes por mutaciones, la habilidad de contagiar a otras personas se reduce y con el tiempo va a dejar de tener una presencia tan prevalente y tan importante en las personas de esa población. Lo otro que sí hay que mencionar es que lo que estamos viendo, y quizás estoy brincando otro tema, pero creo que es importante Sí, no mencionarlo, importa, claro. es que las vacunas no dan un 100% de protección preventiva primaria. No, eso no es cierto. No es Y que eso, si yo estoy y eso vacunado. siempre se ha dicho, eso además no es nuevo. Sí, y hay que aclararlo continuamente porque en los medios y en la mente de mucha gente todavía vemos mucha desinformación. Las vacunas idealmente producen prevención primaria, que es el hecho de que al estar vacunado no te da el virus. Lo que sí estamos viendo es que la vacunación ha creado una barrera exitosa a la hospitalización y la criticalidad. Claro. En mi sistema en Estados Unidos, y no manejo la data de República Dominicana ahora, pero es lo que se está viendo en gran parte del mundo, la gran mayoría de las personas que están admitidas en terapia intensiva son personas no vacunadas. Estamos hablando de un 85 a un 90% de la ocupación de intensivo son personas que decidieron no vacunarse. Muchos por creencias ideológicas, religiosas. Sí, y por teorías de conspiración, como tú bien has señalado. Sí, y ahí es donde está el daño. Las teorías de conspiración, muchas personas perpetuando el uso de algunos medicamentos que no están probados. En el proceso de perpetuar el uso de esos medicamentos, crean desconfianza en la ciencia, en las organizaciones que apoyan la ciencia, pero que lamentablemente no pueden apoyar fraude científico, ni mentira, ni teoría de conspiración. Y al crear desconfianza en las organizaciones en la ciencia, indirectamente y a veces directamente crean desconfianza en las vacunas, que son producto del apoyo de la ciencia, de las casas farmacéuticas y de las organizaciones de salud. Y el desconfiar de las vacunas crea un movimiento antivacuna y está creando el problema de criticalidad, enfermedad y mortalidad que estamos viendo con los no vacunados. Alejandro, tengo que irme a una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que me hagas una aclaración que he visto, además armarse todo un debate. Hay gente que, tal y como tú señalas, insiste en que no se va a vacunar e insisten en que al no vacunarse no le hacen ningún daño al otro. Yo quiero que tú me ayudes a aclarar esa, que parece ser una de las afirmaciones más recurrentes entre los que definitivamente consideran que no hay razones suficientes para recibir ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta dosis. Y también hablaremos de eso, ¿no? De hasta cuándo tendremos que estar vacunándonos. Esa es una pregunta también yo creo que es muy válida. Hablemos de eso al regreso. Amigos, gracias por estar con nosotros. Esto es Siendo Honestos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, denle la campanita, suscríbanse, pónganle ahí el botón rojo y además háganos sus comentarios y compártanlo además, si así lo consideran. Para nosotros es un gusto conversar con Alejandro Báez, el doctor que para mí, junto a otros, porque no les voy a quitar mérito de la República Dominicana, que quizás más duro haya tenido que trabajar con el tema del COVID, salud pública, estrategias de salud pública. Doctor Báez, le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa, para aquellos que no confían en las vacunas y dicen, si yo no me vacuno, ¿por qué le hago daño
al que sí está vacunado, que se protejan otros. Yo no creo en eso. Sí, bueno, cuando analizamos este tema, desde un principio para mí me llamó mucho la atención el entender que todo lo relacionado a COVID tiene que ver, número uno, con salud pública. Y por ejemplo, hay que entender que la salud pública no es medicina. La salud pública es la salud del público. Habla de un bien colectivo. Así es. Número dos, hay que entender el tema económico y hay que entender que la economía se necesita para tener salud y hay que entender ese tema también. Y número tres, hay que entender el tema de libertades civiles y autonomía. Hace unos meses se hablaba del tema de la utilización mandatoria de mascarillas. Y similar a ese tema viene lo de la vacunación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una combinación, y yo hago la salvedad, yo no soy abogado, no pretendo ser, sí estudié política, ciencia política, política pública, y quizá puedo hablar un poquito de la perspectiva de políticas públicas. Y aquí hay que entender, por ejemplo, lo que habla la Constitución, que no es esta Carta Magna. Hay que hablar también de lo que describe la Ley General de Salud, entender lo que es la interpretación de la Constitución, entender lo que es la Ley General de Salud, sobre todo entendiendo que la legislación o el marco legal de una pandemia quizás no está tan claro porque no es como que día a día nosotros vemos problemas de pandemia y esto se puede actualizar y se puede revisar. Pero también aparte del tema legal, hay que hablar de lo que es teoría moral y lo que es ética. Entonces aquí lo que contrastamos es la autonomía del individuo de tomar decisiones propias y lo que es la perspectiva utilitaria o lo que es un bien común mayor, lo que es de beneficio no para una persona, sino para la gran mayoría de personas. Sí. En medicina, por ejemplo, aquí se habla del triaje. Es una perspectiva utilitaria. ¿Por qué si hay 30 personas esperando afuera, yo dedico el médico a la persona que está más enferma? Bueno, porque hay un tema de utilizar recursos en tratar de salvar esa vida. Pero de repente cuando hay menos recursos disponibles, nosotros lo que decimos es vamos a atender al mayor número de personas que se puedan salvar y esa es esa perspectiva ética utilitaria. Sí. Entonces aquí viene ese tema. Si tú tienes un vecino, vamos a poner dos contrastes extremos, un vecino que está viendo música excesivamente alta, tú llamas a la policía y tú lo delatas y el vecino puede decir, no, esta es mi casa, es mi música, déjame a mí disfrutarla, es mi decisión, pero tu música alta está afectando la tranquilidad de tu vecino. Claro. Similar, si tú tienes un vecino actuando de una forma rara, armas, explosivos, en su casa, tú lo vas a delatar también porque tú estás preocupada por el efecto que va a tener esa conducta en algo mayor. Y el vecino puede decir, bueno, esta es mi decisión, o sea, yo lo estoy haciendo porque me gusta. Pero al final lo que hay que entender es que no estamos hablando de las decisiones de una sola persona para cuidar su cuerpo o para defender su autonomía, sino que si esa persona se enferma, puede contagiar a vecinos, a familiares, a colegas de trabajo. Vemos el caso del tenista. De Djokovic. Sí, Djokovic ahora salió que él dando positivo hizo rueda de prensa, no usó sin mascarilla. Y el problema de eso es precisamente el mal ejemplo que da y la mala señal de la importancia de los controles epidemiológicos. Y que no se trata de su decisión, se trata de que él ahí dando una rueda de prensa sin mascarilla, lo más seguro es que haya contagiado a otras personas. Así es. Entonces, pero lo que dice esta gente es, lo que dicen algunos porque yo digo esta gente en el sentido de que yo no soy uno de ellos, yo confío en los científicos, yo soy periodista, los científicos que hagan su trabajo y yo confío en ustedes, ¿no? Totalmente. Leo suficiente como para armarme una idea concretas sobre hacia dónde vamos y las dudas que tengo se las hago también, porque fíjate, esta persona, por ejemplo, dice,
Cuando le dice, ¿por qué yo pongo en riesgo la salud de los demás al no vacunarme? Es una gran pregunta. ¿La vacuna acaso evita el virus? No. Entonces, el que no está vacunado, siendo minoría, ¿por qué es el responsable de todo? Mira, ahí esa aseveración es totalmente errada. Una persona no vacunada, número uno, se puede enfermar y contagiar a muchas otras personas que están a su alrededor, porque lo otro es que hay que entender, a veces estas personas viven con un sesgo de confirmación y solamente se rodean de personas que hablan y piensan como ellos, Sí. tanto en su casa, su círculo social, como en los mismos medios sociales. O sea que se rodearía de personas que también comparten esa opinión de no vacunarse, de su Exacto. autonomía, y esas personas se contagian y contagian a otras en el autobús, en la calle, en el trabajo, Pueden en el contagiar a teteo, niños que famoso no tienen teteo. vacunas. Sí, y lo otro de eso es no solamente el contagio y entender que esta variante es altamente contagiosa, Omicron, sino el mismo tema de las mutaciones. Para el virus mutar y crear una variante nueva necesita un huésped. Y ese huésped, el favorito del virus, va a ser una persona que no tiene mecanismo de defensa. Y Claro. usualmente es lo antivacunado. Entonces, el argumento de antivacuna es un argumento tóxico, un argumento de extremos, no representa a la gran mayoría de las personas, representa una minoría. Eh, Esas personas necesitan que escuchen su voz y hacen mucho ruido, confunden con pseudociencia, con noticias falsas, con corte de periódico editado, con comentarios parciales, o sea, crean este círculo de noticias falsas De y desinformación, desinformación claro. para sentirse confirmado de que su decisión es correcta y conseguir confundir a personas que quizás son más débiles y algunos hasta abusan del poder que se le entrega, porque algunos son médicos, algunos son científicos, algunos son políticos. Algunos son presidentes. Y O eso es eran. muy errado. Gracias a Dios, no el presidente de la República, No. En que ha República confiado Dominicana. mucho en la ciencia y ha apoyado mucho el tema de la vacunación. Tanto el presidente anterior como el presidente actual Sí. entendieron que la forma que vamos a salir de esta pandemia es apoyando a la ciencia y las cosas que sí funcionan. Lo que sí es bueno mencionar es eso, que no es seguir a tu político favorito que está capitalizando en esa desinformación, porque lo otro que hay Claro. que entender es que los políticos a veces hacen un análisis de data, de votadores, y dicen Totalmente. lo que su base, que lo va a elegir, Necesita quieren que diga. escuchar. Como el caso de Sí. Emmanuel Macron, muy criticado en estos días, te lo comentaba en la pausa comercial. Lo que dice Macron, dice, bueno, él utiliza una palabra muy grosera, pero y que no tiene una traducción literal en el español, que es emmerder, que es como fastidiar, por no utilizar la palabra que empieza con J y termina con R, a los no vacunados. Pero él habla de derechos y dice, ser ciudadano es tener derechos y deberes. Primero son deberes. El concepto de libertad que algunos de nuestros compatriotas enarbolan para decir, tengo la libertad de no vacunarme, acaba donde se ponen trabas a la libertad del otro, donde la vida del otro además puede verse en peligro. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con Macron. No sé si la forma sea dañarle la vida al otro, pero sí entiendo el tema del discurso de las libertades, porque las libertades no es hacer lo que me da la gana como individuo. Aquí hay que hablar de eso, ¿no? De una responsabilidad colectiva, porque no vivimos solos en el mundo. Alejandro, tengo que hacer breve pausa. No te pregunté sobre primera, segunda y tercera dosis, cuarta dosis, cuántas dosis tenemos que ponernos. Eso me lo puedes responder en 30 segundos. ¿Sí? Cuéntame, ¿qué crees? ¿Cuántas La dosis? necesaria Las que la ciencia necesarias. apoye. La necesaria que la ciencia apoye. Hay que recordar que diferentes plataformas, si se combinan o no se combinan, te va a dar una inmunidad diferente y una cobertura diferente, tanto porcentual como efectiva. Y lo otro es que también estamos viendo que con estas mutaciones, esta variante, es posible que tengamos que aprender a vivir con este coronavirus Sí. y se convierte en algo temporal, algo seasonal, como dicen en Estados Unidos, y que necesite vacuna como lo que estamos haciendo con la influenza. Todavía Pero eso la no se influenza sabe. es una vez al año, ¿no? En este caso Sí, estamos viendo ya, por el tema del COVID, por lo menos 2 al año, cada 6 meses, es más o menos el récord, ¿no? sí, por ahora. Yo creo Por que hay que ahora. esperar, hay que entender, pero hay que aceptar la posibilidad de que si la vacuna es la solución, Sí. vamos a tener que vacunarnos hasta que sea necesario. Alejandro, vámonos a pausa. Regresamos enseguida.
Amigos, gracias. Esto es Siendo Honestos. Regresamos con esta entrevista especial con el doctor Alejandro Báez. Especial porque Alejandro ya había estado como invitado. Creo que eres el único invitado que ha estado 2 veces en Siendo Honestos, Alejandro. Eso nos habla de que es muy importante que tengamos tu opinión, que además se fundamenta en ciencia, en datos, y eso es algo que para mí tiene mucho valor, porque además toma tiempo. A veces opinar, cualquiera opina, pero opinar sobre la base de los datos es algo que se toma trabajo. Y eso hay que respetarlo. Alejandro, tengo muchas preguntas para ti. Y qué bueno que estés con nosotros. Te voy a pedir además que en este video de YouTube que vamos a colocar y que invitamos a la gente a que se suscriba, todo el que tenga preguntas, que las coloque. Y si tú tienes un tiempito, te tomes el tiempo. Yo sé que estás ocupado, pero si tienes tiempo, respóndeles porque es muy valioso. Te hago varias preguntas. Acabamos de empezar las clases de nuevo. Los niños de 5 a 12 años todavía en República Dominicana no han recibido dosis de vacuna. Dice la Sociedad de Pediatría que no hay dosis para niños en el país. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Es una vacuna diferente o es una dosis diferente? ¿Cómo es? Mira, el tema de pediatría y colegio para mí siempre ha sido un tema complicado y trato como de ser breve y justo y honesto en mi respuesta. No es solamente la combinación de que hay que entender la farmacología específica para pediátricos, sino que hay otro tema, por ejemplo, lo psicológico y lo social de los niños, la efectividad de lo que es la clase en línea, la efectividad de lo que es el colegio presencial, el desarrollo de destreza social, el impacto que puede tener en el bienestar del niño estar en cuarentena, trancado. Entonces, cuando se combina todo eso, yo simplemente entiendo que no tengo tanta competencia como para opinar Okay. en ese mundo. Sí entiendo que como todo, en esta pandemia tenemos que tomar la mejor decisión para un bien mayor. Y en este caso, lo que sí tengo claro es que el bien mayor para niños es diferente al bien mayor para adultos. Okay. ¿Por qué en República Dominicana se insiste, Alejandro, a diferencia de otros países, en no pedir pruebas a las personas que ingresan al país? O sea, ¿por qué no se le pide pruebas a los turistas? ¿Coincides con esa decisión gubernamental? Sí, mira, ahí hay un tema de decisiones propias del Gabinete de Turismo, muy alineado con el Ministerio de Salud Pública y el Gabinete de Salud, porque me consta que muchas de estas decisiones se toman de una forma colaborativa. Y al final, por ejemplo, hay que entender el gran éxito que ha tenido la apertura turística en República Dominicana en cuanto a impacto económico, generación de empleos y demás. Y al mismo tiempo entender la, quizá la efectividad que ha tenido las medidas de salud pública en cuanto a contención de la pandemia, utilización de servicios de salud, la tasa de letalidad más baja regional. Entonces yo creo que aquí es un tema de una decisión política, Claro. económica, que contempla también lo correcto para la salud pública y difiere de algunos países. Yo, por ejemplo, fíjate cómo hay países que cambian de decisiones en cuanto a la entrada. Estados Unidos pidió prueba, antes era 3 días antes, ahora 24 horas antes. Sí. Hay países que piden la tarjeta de vacunación para entrar. Por ejemplo, en Estados Unidos te pueden pedir lo que sea, pero no hay controles. O sea, te dicen, es como una apuesta a tu honestidad, Ya. que tú puedes enseñar cualquier cosa y tú puedes decir cualquier cosa y de repente, ok, entra y va por tu cuenta. O sea que todo eso hay que entenderlo. Y por un lado, sí hay que celebrar el éxito de la recuperación económica, sobre todo el sector turístico. Claro. La ciudad de Quebec, en Canadá, va a imponer una multa, dicen, significativa a los que no se vacunen. ¿Qué opinas tú sobre eso? Sí, mira, ahí es interesante, porque fíjate como tú mencionas la ciudad de Quebec y no el país de Canadá. Y de igual Exactamente. forma en Estados Unidos se han tomado decisiones estatales y hasta de ciudades
fuera de lo que es el gobierno federal. Ujú. Muchas de esas decisiones se inician, pero de repente las personas que se oponen a esas decisiones presentan una queja ante la Corte, Sí, los la Suprema objetan Corte, ante su sí, exacto. y de ahí entonces se evalúa el caso. Pero creo que ahí tiene mucho que ver con el sentimiento propio de la comunidad que sirve, el alcalde o el gobernador de esa localidad. Ujú. Yo entiendo que el apelar a la fuerza, a algo que debe ser de sentido común, da pena, porque realmente lo que tenemos que entender es lo que funciona y cómo nuestras decisiones colectivas son lo que nos van a llevar a salir de esta pandemia. Quizá eso es, perdón, quizá por evadir la respuesta de una forma contundente y objetiva, pero es que me da pena la implementación de medidas estrictas, legales, con consecuencias penosas, cuando realmente lo que la gente tiene que decir es, esto es para un bien mayor, esto es para un bien común, esto es lo que me toca, esto es lo que yo tengo que hacer para Bien. salir. ¿Es posible, Alejandro, que se actualicen los modelos de utilización de mascarillas, dada esta variante Omicron? ¿Qué se está diciendo al respecto en Estados Unidos? Recuerdo que al principio de la pandemia, las mascarillas N95 escasearon del mercado y eran vitales, por ejemplo, para el sector salud, y entiendo siguen siéndolo. Más bien se desaconsejaron para la población regular, para la ciudadanía en general, se les decía, bueno, pueden utilizar mascarillas quirúrgicas normal. ¿Qué estás viendo en este sentido? ¿Qué se dice con relación a la Omicron, que es más contagiosa, ¿no? Sí, mira, aquí volvemos a lo mismo, es un tema de exigir que sea N95 o KN95, implica un costo, implica acceso. Hay Ujú. países que, por ejemplo, al principio de la pandemia, el que los ciudadanos compraran N95 y que el personal sanitario no lo tuviera, era como contradictorio. Claro. Lo que sí bien es cierto es que el nivel de protección que te da una N95 o una KN95 es mayor. Y si el nivel de protección es mayor, tu habilidad de contagiarte o contagiar es menor. Ujú. Pero al final, algo es mejor que nada y la recomendación es utilizar mascarilla. Y si eres sintomático, simplemente aislarte hasta tu prueba y evaluar la positividad de la prueba y seguir las medidas de cuarentena recomendadas. Eh, Quiero preguntarte, porque tengo a mi productora además que acaba de pasar por cuadro de COVID y me está haciendo más señas que un AMET o un DGCET. Él me decía, por ejemplo, antes de la pausa, Katherine, pregúntale por favor al doctor, y entiendo que es una pregunta recurrente también entre la población, ¿qué tan cierto es que después de que te da COVID tienes 3 meses de inmunidad? Sí, mira, eso es interesante porque eso es parte de las guías que se han revisado de qué personas necesitan un booster de la Ujú, vacuna, ujú. qué inmunidad segura te da la exposición al COVID y cuándo vas a necesitar un booster después de la protección que te da esa inmunidad. Al final son estudios que evalúan, hay que entender sobre todo que los estudios lo que evalúan es lo que se llama inmunidad humoral, que Sí. son los anticuerpos. Hay un elemento de inmunidad celular que es mucho más difícil de medir y que no sabemos cuánto dura. Quien apuesta a los linfocitos T, T4, T8, esa inmunidad celular, sabemos que es de mayor plazo, de más tiempo que lo que es la inmunidad por anticuerpos. Ujú. Pero al final lo que se recomienda es basado en estudios de personas que se han vacunado y se han expuesto a Omicron. La recomendación ahora mismo de 3 meses es que si estás vacunado y te dio Omicron, para tú considerar tu booster, que es esa tercera dosis, o vamos a ver en el futuro una potencial cuarta dosis, se está esperando 3 meses por el tema del decline de los anticuerpos que te protegen. Ok, si te dio COVID con 2 dosis, eso es lo que me estás comentando, el tema de la tercera, el booster, o sea, si se debe poner o no y en cuánto tiempo. ¿Quién revisa eso? ¿Habrán ahora covidólogos? O sea, ¿a qué me refiero? Cuando normalmente a ti te duele el estómago, tú vas al gastro. Cuando normalmente te duele, bueno, no sé, tienes algún problema que Dios no lo quiera, vinculado a temas de cáncer, normalmente vas al oncólogo. ¿Qué pasa con el COVID? Porque sigue siendo multifactorial. ¿Cuál es el especialista indicado
para responder estas preguntas de manera científica a la gente. Sí, yo creo que hay diferentes líneas dependiendo la pregunta que se trata de responder, ¿verdad? Ok, Por ejemplo, eh, a manera intuitiva, uno pensaría que el especialista en enfermedades infecciosas es el experto principal. sí. También está el neumólogo, porque dicen que al ser un virus prevalentemente respiratorio, aunque muchos de los síntomas respiratorios tienen que ver con un proceso microcoágulo, entonces ahí Ujú, entra el tema ujú. de hematología también. Por eso te Eh, digo, es que responde el cuerpo entero a este virus, y ¿no? hay secuelas, por ejemplo, el long COVID tiene secuelas neurológicas, entonces hay un Exactamente. trastorno, El long COVID hay es una realidad, complicaciones. Alejandro, es una realidad que la gente Sí, queda con sí, letargo, un poco de como debilitamiento. sí, se está viendo, no en todos los pacientes, se está viendo en una población específica. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me dio COVID después de ayudar a mis padres y perdí el olfato y yo todavía no he recobrado el olfato completo. Ok. O sea que hay secuelas a largo plazo. Acuérdense que no solamente neurológicas, sino también cardiovasculares. Ujú. Y acuérdense que quizá ese tema de la secuela tiene mucho que ver con ese proceso de coagulación, con ese proceso de formación de microcoágulos y cómo esos microcoágulos llegan a órganos que de por sí a veces están debilitados por una enfermedad de base y crean problemas mayores en esos órganos. Entonces, volviendo a la pregunta del especialista, yo creo que depende cuál es tu presentación. ¿Cuál es el malestar? Yo, por ejemplo, soy médico de emergencia e intensivista. Ujú. Y me llegan pacientes a la emergencia, me llegan pacientes intensivos y yo soy el experto en el diagnóstico inicial, en el tratamiento inicial. Yo soy el experto en la decisión de qué paciente se queda en el hospital versus qué paciente yo envío a la casa. Yo Así soy es. especialista en qué paciente necesita intubarlo y ponerlo en ventilación mecánica. O sea que al final es un trabajo en equipo. Yo creo que un trabajo en equipo. No hay covidólogos, no es una especialidad Exacto. establecida. Yo creo que todos estamos aprendiendo de esto. Y es importante quizás decir eso. Como es un trabajo en equipo, tenemos que respetar el experticio de cada uno de los médicos que están abordando esta problemática. Ujú. Alejandro, antes de irnos a la pausa comercial, me gustaría que me ayudes a determinar con el tiempo, vamos a ir también transitando por nuevos retos. Ahora se está hablando de una vacuna lo anoté, monovalente. Y quiero que me hables de eso cuando regresemos de la pausa, si tienen que cambiar la composición de las vacunas actuales, si se logrará, y creo que esa es una de las dudas que tiene Anthony Fauci, responsable de la epidemiología en Estados Unidos y de la salud pública, sobre si se debe diseñar una nueva vacuna que pueda combatir todas estas variantes. Pero ¿cómo saberlo cuando pueden crearse nuevas? Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para enviarnos sus comentarios, para que además estén pendientes de todo el contenido que vamos compartiendo con ustedes. Hoy el doctor Alejandro Báez está con nosotros. Es emergenciólogo, médico intensivista, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, con la que ha estado además trabajando de una manera muy cercana recientemente. Ya ha emitido junto a otros colegas interesantes documentos sobre el manejo de la pandemia en la República Dominicana. Además, Alejandro tiene una especialización en medicina de emergencias en Mayo Clinic y anoté, este es mi chivo, Alejandro, cuidados críticos de trauma en la Universidad de Harvard en Boston. Estás ahora en Georgia, ¿cierto? ¿Cómo está tu familia? Qué bueno que me diste el espacio para preguntarlo. Sí, muy bien, gracias. Todo Me bien, alegro. protegiéndonos de Omicron, pero felices y sanos. Qué bueno, saludos para todos ellos, que además hacen un sacrificio porque te ven cada día menos horas quizás y te tienen que compartir con República Dominicana cada ratito. Alejandro, te preguntaba antes de irnos a la pausa, el asunto de la generación de una vacuna que pueda con todas las variantes, para decirlo en términos sencillos. ¿Cómo va? Sí, mira, yo quizás debo comenzar diciendo que yo no soy experto en desarrollo de vacunas. Estos temas uno lo va aprendiendo, lo va leyendo. Mi amigo Robert Paulino sí es el pro en todos estos temas porque es un investigador en virología. Lo llamamos, Pero lo pero que sí, Robert no podía. Lo llamamos, queríamos compartir este espacio con él, pero Robert está invitado.
Sí, recordando, Robert fue mi chief scientist cuando tuvimos el comité de CEGES, hizo gran trabajo, inclusive los proyectos de investigación que hemos publicado han sido con esa colaboración con él. Pero mira, el tema de la vacuna, la mejor forma de entenderlo es correlacionarlo con lo que hacemos con influenza. Básicamente, todos los años se hacen vacunas de influenza que lo que hace es predecir cuáles van a ser las variantes y las cepas más prevalentes ese año. En la vacuna entonces se combina material genético de esas posibles variantes y cepas, Sí, y la creación de la vacuna, cuando se habla de monovalente o polivalente, lo que combina es esas diferentes variantes en un material que te va a crear inmunidad, que te va a proteger eventualmente a esa predicción, porque hay que recordar que es una predicción. Por ejemplo, hace claro. 5 años la vacuna no funcionó tan bien porque la predicción de las cepas y la variante no fue adecuada y la persona le dio más influenza porque la vacuna no funcionó tanto. Mm. Con COVID, lo que estamos viendo es que por alguna razón hay lineaje y variantes y cepas que evitan el efecto de anticuerpos neutralizantes creados por las vacunas, sobre todo. Entonces, eso es lo que ha llevado a pensar, bueno, por ejemplo, Pfizer está haciendo esto. Pfizer está haciendo una revisión de su vacuna para incluir códigos que puedan favorecer la creación de anticuerpos en contra específica de estas variantes que son un poquito más resistentes. Y de ahí donde viene ese tema de monovalente versus Polivalente, polivalente. entiendo. Y sobre todo lo que se está indagando es cada cuánto tiempo va a haber que actualizar esa vacuna Mm. para reflejar ese material de mRNA o material Claro. proteico para cuidarnos de lo que viene próximo. Alejandro, hablemos de pruebas. En República Dominicana las pruebas están en manos de instituciones, o sea, laboratorios reconocidos, también el gobierno en algunos hospitales está llevando adelante pruebas. ¿Por qué no aplicar pruebas caseras como se hace en otras partes del mundo? Entiendo que Joe Biden acaba además solicitar de manera formal a las compañías de seguro de Estados Unidos que garanticen por lo menos 8 pruebas caseras por persona a cada una de las familias en Estados Unidos. Esa posibilidad, ¿cómo la ves? Sí, bueno, ahí hay un tema económico importante. Estados Unidos, por ejemplo, con el poder de compra masivo que tiene, con una población de 350 millones de personas, tienen un poder de negociación importante para reducir el costo, el precio de esas pruebas rápidas. Sí, Creo que el presidente Biden, digo, y también el poder económico que tiene como claro, nación en cuanto a su claro. Producto Interno Bruto, En fin, sí. todo eso demás. El presidente Biden pidió una autorización de 500 millones de vacunas para la casa, fue lo primero que pidió. Yo creo que ahí hay que pensar, por ejemplo, el poder de compra en escalabilidad de República Dominicana con 10, 11 millones de habitantes es menor. Por lo tanto, la habilidad de poder reducir costos es mucho menor. Entonces, no sé si es una realidad para República Dominicana necesariamente. Hay que entender también un poquito la diferencia entre lo que son las pruebas de screening, como consideramos la prueba de antígeno, y Sí, lo que son las pruebas confirmatorias, como en este caso de las PCR. Lo que sí. sí bien es cierto es que la tecnología ha avanzado, hay mejores pruebas rápidas. ¿Se acuerdan el lío que había con la pruebita de anticuerpos que hacíamos al principio de la pandemia, que si eran correctas, si no eran correctas, las famosas Totalmente, pruebas rápidas que totalmente. hacíamos con Esas sangre, con pruebas saliva? rápidas que decíamos no sirven, sí sirven, están dando unos resultados que no son. Y hay que agradecer de nuevo a la ciencia y a la tecnología. Hay Han mucha gente que mejorado son... las pruebas rápidas. Eso Sí, es un hecho, sí, fact. sí, sí, han Okay. mejorado y han mejorado gracias a colaboraciones público-privadas con la industria farmacéutica y los gobiernos y las organizaciones internacionales que han favorecido el desarrollo tecnológico, lo han hecho más preciso. Entonces, y quizá ahí aprovecho también para hacer un comentario rápido. Parte de las teorías de conspiración que hacen daño son teorías en contra de la industria farmacéutica. ¿Es Sí, el COVID-19 un negocio de farmacéuticas o no? bueno, la respuesta es que la industria farmacéutica es una industria privada
capitalista que trata de hacer dinero, y la realidad que muchos no quieren aceptar es que sí se ha capitalizado de esta pandemia por diferentes ángulos, Claro. tanto el desarrollo de tecnología de laboratorio como el desarrollo de tecnologías terapéuticas. Eso es la realidad. Y es una realidad que no podemos evitar, pero es una realidad que no hay que malignificar al extremo que se ha hecho, sino simplemente ver lo bueno, que esas colaboraciones público-privadas de gobierno con industria farmacéutica han catalizado el desarrollo tecnológico y la innovación necesaria para llevarnos al punto donde estamos ahora, donde en menos de un año se desarrollaron plataformas tecnológicas de vacuna y de pruebas que han creado soluciones para la pandemia. Entonces, la realidad es sí, que la industria farmacéutica se ha hecho de mucho dinero y la industria biotecnológica se ha hecho de mucho dinero con esta pandemia, pero de no haberlos tenido ahí, ¿dónde estaríamos nosotros? En la Pero, pandemia del claro, pero 1918. te replanteo, porque lo que dice el fake news, lo que dice esa desinformación es, o intenta responder a esta pregunta. A ver, es algo más o menos como así. ¿Los laboratorios y las farmacéuticas acaso están extendiendo la pandemia para seguir aumentando sus riquezas de una manera concienzuda? Yo no creo, porque hay chequeos y balances a nivel mundial que evitan que eso sea una realidad. Claro. Lo otro es que quiero no creerlo, porque realmente sería algo muy maquiavélico, muy oscuro y muy dañino, sino que simplemente hay que aceptar la realidad. Sí están haciendo dinero, esa es la verdad, pero el hacer dinero ha creado soluciones expeditas, catalizadas, que nos han llevado al punto donde estamos hoy día. Y eso hay que agradecerlo. Entonces, tú no recomiendas el tema, bueno, no es que no lo recomiendas, es que crees que no puede ser una realidad para República Dominicana el tema de la compra masiva de pruebas. Pero tal vez en las farmacias podrían venderse pruebas y que todo aquel que quiera pueda acceder a ellas. Eso no lo hemos visto todavía en el país, ¿o Sí, sí? mira, en Estados Unidos existe. En Estados Unidos te limitan a veces. El otro día yo salí, tenía síntomas, salí a comprar y me limitaban a 2 pruebas. No podía Sí, comprar 10, por ejemplo. ok. Em, Ayer puse un tweet de unas máquinas dispensadoras automáticas de Ah, sí, pruebas. lo vi. ¿Son en Alemania? En Alemania y Singapur la están contemplando y las personas básicamente con su dinero la compran, se la hacen. Pero hay Sí, que entender que, por ejemplo, ese tema, lo positivo es que la gente se hace pruebas. sí. Lo negativo es que cuáles son los controles de haberse hecho esas pruebas. Si dan positivo, están acatando las cuarentenas, como Jovovich, por ejemplo, que Sí, no lo claro, hizo. exacto. Si dan negativo, quiere decir que la prueba fue administrada de una forma correcta o hubo un fallo en la aplicación de la prueba. Eh, ¿Cómo esa positividad o negatividad va a un registro epidemiológico para nosotros saber realmente cómo está la situación epidemiológica asociada a esas pruebas caseras? Y en parte vimos algo de eso con la famosa prueba rápida al principio de la pandemia. Habían gente que hacían fiesta y en la fiesta incluía hacerse la pruebita antes de entrar a la Exactamente, fiesta. exactamente. Eh, Alejandro, entonces, tengo que ir despidiendo, sí. Solamente te quiero preguntar otra cosa rápidamente. El asunto de los eventos masivos permitidos todavía en República Dominicana. Me refiero a béisbol, me refiero a conciertos de cualquier artista, para no particularizar esto, ¿no? Un concierto es un concierto. Y incluso actividades religiosas masivas. ¿Cuál es el consejo de los especialistas y de ustedes que están trabajando además de la mano con el gabinete? mira, mi consejo es el mismo de siempre. Si bien es cierto que esto es un balance entre salud pública, economía y libertades sociales, la salud pública sigue siendo el componente número uno de ese triángulo. Entonces, los controles que tenemos que tener deben necesariamente contemplar el, el valor de esa actividad. ¿Qué suma esa actividad? ¿Qué genera esa actividad? Con el riesgo. Riesgo, beneficio. Es verdad que el tema social y la psicología son importantes porque estamos cansados de todo este tiempo, todos estos meses de pandemia. Pero al final, con una cepa, con una variante altamente contagiosa, eventos masivos van a ser eventos de super spreader, de super contagio,
Y esos eventos de supercontagio van a crear más positividad, más utilización de recursos de salud, más criticalidad. Entonces, la idea es que la salud pública es lo número uno. Sí hay que ser cauteloso en lo que es ese balance de esos 3 puntos que mencioné. Lo importante que es la reactivación económica, lo importante que son las libertades civiles y la psicología asociada. Pero al final mi pregunta es esa: ¿qué tan importante es ese evento en el big picture? ¿Qué tan importante es en el gran esquema de las cosas? Y si se puede suspender, que se suspenda. Porque si el riesgo es mayor que el beneficio, entonces simplemente no vale la pena. Bien, Alejandro, se me fue el tiempo. Creo que sí, cierto. El productor me asienta con la cabeza. En este momento en República Dominicana tenemos a casi 7 millones de personas vacunadas con primera dosis. 5 y un poquito más, me parece que no alcanzamos 5 en segunda. Y en tercera dosis tenemos 1,5 millones de personas. Así que las distancias entre una y otra son grandes. Yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo. Esto es un mensaje para la ciudadanía, las autoridades también que hagan su parte, pero a mí me corresponde hablar de la ciudadanía, que a fin de cuentas está siempre pendiente también de lo que hacemos. Te agradezco enormemente, Alejandro, que hayas tenido este espacio con nosotros. Te envío un abrazo, espero verte pronto en República Dominicana y por lo que me han dicho, también nos veremos en Madrid. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Ojalá poder compartir, hablar de otro tema en Fitur Madrid, hablar un poquito de turismo y Así salud es. y el balance de turismo y la salud. Y realmente gracias por la oportunidad de orientar un poco y aclarar algunas cosas, sobre todo contrarrestar la dañina desinformación que está muy prevalente, sobre todo en medios sociales. Esa es la idea, Alejandro. Muchísimas gracias, un abrazo, que tengas feliz noche. Nos vemos la próxima semana, queridos amigos. Estoy siendo honesto, recuerden suscribirse a nuestro canal. Bye, bye.